Bien, creo que estoy grabando ya. Quiero saludar a las personas que están conectándose a esta clase eh, asincrónica que corresponde a la sesión del día lunes para los grupos uno y 2, donde voy a exponer los conceptos principales de eh, una unidad de investigación que surgió en Estados Unidos entre los años 20, 30, 40 del siglo pasado, que fue el MCR o Mass Communication Research, y el modelo de manipulación social o el modelo de intervención comunicativa de masas que surgió de sus investigaciones, que se conoce con el nombre de la aguja hipodérmica. Bien, eh, hablemos de algunos aspectos contextuales. Esta investigación, la investigación en comunicación de masas, eh, o, o el Mass Communication Research, como decía, surge a comienzos del siglo XX como un correlato al desarrollo de los medios de masas. O sea, tenemos por una parte el surgimiento de medios como la radio, la masificación significativa de un medio como la prensa, los diarios. Todavía no surge la televisión, pero sí está el cine. Y si bien es cierto, no forma parte de este discurso, pero, perdón, de este pool, de este repertorio de recursos eh, mediales, sí tendrá posteriormente s- mucha importancia, y cuando digo posteriormente, digo después de la Segunda Guerra Mundial, tendrá mucha importancia como recurso de modulación discursiva, de manipulación de masas, si es que existe ese fenómeno, ya lo vamos a discutir. em, pero fue utilizado como tal, no en este momento, sí con posterioridad. Y hay una práctica discursiva que no es un medio de comunicación propiamente tal, no es la prensa, no es la radio, es es una vía de comunicación, un ámbito de comunicación, es un modelo textual, que es la publicidad y que tendrá enorme importancia en la comunicación de masas. Entonces, es en este escenario donde surge esta investigación, ¿no? Esta investigación en comunicación de masas. Y hay que considerar también, por un lado, el surgimiento de estos medios y prácticas comunicacionales, y por otro, la configuración de una sociedad cada vez más masiva, eh, con, por un lado, mayor cantidad de personas y con una cantidad también de efectos asociados a este aumento en la población. Mayor dificultad para producir educación. La educación se hace a escala, no una educación persona a persona. Ya, se empieza a pensar en masas. Hay asimismo otro tipo de eventos, como son los resultados de la Primera Guerra Mundial, los resultados del crack de 1929, una crisis económica masiva que no solo afectó a los Estados Unidos, sino a buena parte del mundo, y cuyos efectos, de hecho, un análisis económico serio los proyecta hasta bien avanzado el siglo XX. La crisis del 29 eh, tiene ecos hasta los años 50, economistas que lo plantean hasta los años 70. Tenemos entonces una reconfiguración de los medios de comunicación, una reconfiguración de la vida social, una reconfiguración del mapa político. Estados Unidos aparece en el concierto mundial como una potencia ah, que compite con otros estados que habían ostentado hasta entonces el papel de potencias mundiales. Estamos hablando de Inglaterra, Francia, Alemania, que eran imperios.
y que tenían entonces asociada a su imagen el prestigio de una historia y la idea de que esa historia se iba a mantener eternamente. La Primera Guerra Mundial puso en entredicho esa afirmación y el surgimiento de los Estados Unidos como una potencia económica, como una potencia medial, hizo tambalear ese orden de cosas. Y esa inestabilidad va a ser la base del nuevo orden mundial que surgirá especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se transforme en una potencia hegemónica. Bien. Asimismo, en el ámbito de las ciencias sociales, especialmente en el ámbito de la psicología, el estudio de la persuasión y las tendencias psicosociales empiezan a surgir en Occidente y cobran gran importancia, en particular en relación con y en alianza con la publicidad. Por eso decía que era un fenómeno que, si bien es cierto, no es un medio la publicidad utiliza los medios, utiliza la radio, utiliza los diarios, pero esa modalidad discursiva, eh, desde los años 20 en adelante, empezó a usar, a echar mano de la psicología para fortalecer la calidad de su discurso. Cuando una agencia de publicidad eh, ofrece sus servicios a una marca, un producto, una industria, una empresa, debe tener una base para validar que sus afirmaciones acerca de la conveniencia de contar con estos servicios no sean simplemente una venta de humo. Entonces, muchas agencias de publicidad mostraban a sus clientes que entre sus filas tenían a psicólogos, y de hecho hay uno, como lo voy a contar un rato más, que es clave en el desarrollo de todo esto, que era un profesor, un experimentador que abandonó la universidad y se dedicó al ámbito de la comunicación publicitaria, que se proyecta en dos líneas de acción. Una, la publicidad, que tiene como objeto de su discurso eh, productos, bienes, servicios. Y la otra línea es la propaganda, que originalmente se entendía como la publicidad orientada a la política, a la proyección de candidatos, a la proyección de discursos. Principalmente la propaganda desde los años 30 hasta fines del siglo XX está orientada a candidatos, a idearios políticos, a ideologías. Y en ese sentido hay un arco de transformación eh, del, del contenido que la propaganda puede transmitir, que resulta interesante de estudiar. Bien. Ahora, cuando yo digo psicología, no tenemos que pensar en el psicoanálisis, porque el psicoanálisis tiene, si bien es cierto, también fue eh, consultado, considerado en las actividades publicitarias, especialmente en la idea de que existiría un territorio llamado el inconsciente o el subconsciente, y que se podrían crear discursos orientados a influir esa zona de nuestra psiquis para conseguir cambios conductuales o cambios perceptuales sin que las personas tuviésemos la posibilidad de ejercer algún control sobre esa modificación, cuestión que está absolutamente en entredicho, digámoslo como una nota al margen. Lo que el área de la psicología que tuvo mayor importancia en la manipulación de las conductas fue precisamente el conductismo y el funcionalismo. Ambas orientaciones psicológicas provienen de la escuela de Chicago, Norteamérica. Bien. Como resultado entonces de estos cambios políticos, tecnológicos, culturales y sociales, van a surgir nuevos fenómenos, nuevos conceptos, dentro de los cuales hay uno sobre el cual es preciso detenerse, y es el concepto de hombre masa. Un concepto que es clave para entender este enfoque
del Mass Communication Research, y el surgimiento de este modelo de interacción comunicativa que es el modelo de la aguja hipodérmica. El sociólogo francés Gustave Le Bon definió el término masa a comienzos del siglo XX como una agrupación humana pensante con los rasgos de pérdida de control racional, mayor sugestionabilidad, contagio emocional, imitación, sentimiento de omnipotencia y de anonimato para el individuo. El surgimiento de disciplinas como la sociología eh, le dan a quienes cultivan esta área de las ciencias sociales la urgencia por definir, por resignificar eh, prácticas que los seres humanos hemos tenido durante mucho tiempo. Pero hay un fenómeno que es emergente y que la sociología comienza a observar, a caracterizar y a estudiar en sus manifestaciones. Y este fenómeno dice relación con el surgimiento de las grandes ciudades, el surgimiento de grandes masas de personas viviendo en esas ciudades, personas que vienen de distintos lugares y que de distintas proveniencias étnicas, de distintas proveniencias culturales, con distintas tradiciones que se encuentran en una determinada área geográfica y en ese encuentro, a partir de los requerimientos laborales especialmente, ajustan negocian sus identidades, negocian sus tradiciones y crean una nueva forma de ser. El mejor ejemplo de esto es la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Si ustedes han visto la película Gangs of New York de Martin Scorsese, quizá recuerden cómo aparecen barrios que tienen correspondencia con distintos tipos de inmigrantes, los cuales luchan por definir preeminencias territoriales. En fin, este periodo en el que estas bandas, estas expresiones de grupos sociales distintos luchan por definir un espacio donde estar y donde existir, es una parte del tema. Si nosotros pensamos, la gente encuentra en Estados Unidos en general y en Nueva York en particular un espacio para cumplir con un proyecto. Los europeos venían a América huyendo de persecuciones religiosas, huyendo del desastre económico, huyendo de la guerra y buscando en este nuevo espacio una tierra de promisión. Es justo dar algo a cambio y es la identidad particular lo que se cede, pero no es reemplazada por aire, no es reemplazada por nada. Esa identidad particular comienza a redefinirse en una identidad, la identidad que tendrán las personas en este nuevo colectivo. Este es un fenómeno que la sociología estudia, que la sociología examina y que tiene distintas interpretaciones. La que propone Le Bon hace referencia al concepto del hombre masa que surgiría reemplazando a esa individualidad que se pierde al llegar a este territorio nuevo, a esta ciudad enorme donde existen distintas maneras de ser y distintas formas de ser. Por ello, se perderían características tales como el control racional, que entre paréntesis asume que los seres humanos tenemos un control racional constante de nuestras acciones, de nuestras relaciones, una mayor sugestionabilidad, bueno, las características que ustedes están viendo en la diapositiva. Ahora, el comportamiento de masa es un comportamiento tribal y las tribus han existido desde que nosotros nos bajamos del árbol. Las tribus tienen
un papel clave en la socialización de nuestra especie, tienen un papel clave en en la sobrevivencia, en todo lo que nosotros somos. Nosotros somos lo que somos porque fuimos capaces de organizarnos en clanes, de ajustar nuestros comportamientos a los lineamientos que nuestros clanes, nuestras tribus, nuestros pueblos establecían. Entonces, es un poco discutible el planteamiento de León, pero yo lo menciono porque en la teoría, digamos, claro, en la literatura está como en la base de todo lo que viene después. Eh, Personalmente a mí me hace mucho más sentido la definición que propone el filósofo español José Ortega y Gasset, unos años más tarde, los años 30, para el hombre masa. Él dice, el hombre masa es el hombre previamente vaciado de su propia historia, sin entrañas de pasado, y por lo mismo dócil a todas las disciplinas llamadas internacionales. Eh, Está aludiendo de una manera visionaria a un fenómeno que tímidamente comenzaba a surgir en los años 30, los años 40, que era esta idea de internacionalización, de la pérdida de ciertas particularidades regionales en pro de un sentido de modernidad en donde los humanos de Europa, las personas de América se encontraban perdiendo sus características singulares y ajustándose a un imaginario que se establecía especialmente desde el discurso medial a través del cine. Este hombre eh, masa es solo un caparazón de hombre constituido por meros idolafori, eh, ídolos del foro. ¿A qué se refiere esto? A ideales compuestos y distribuidos por los medios, el foro. Este caparazón de hombre carece de un dentro, de una intimidad suya, inexorable e inalienable, de un yo que no se pueda revocar. De aquí que esté siempre en disponibilidad para fingir ser cualquier cosa. Tiene solo apetitos, cree que tiene solo derechos y no cree que tiene obligaciones. Es el hombre sin la nobleza que obliga, sine nobilitate. El no, a mí me conmueve profundamente, y se los comparto por eso, que Ortega y Gasset haya tenido el genio de describir no solo al hombre de su tiempo, sino al hombre del futuro. Esta, esta necesidad del hombre contemporáneo de asumir modelos eh, distribuidos a través de los medios de comunicación de masas, de adoptar formas, formas de ser, formas de parecer, de adoptar modas y usar esas modas como un mecanismo de integración social, es un fenómeno que se manifestó en el mundo, y fíjense que digo en el mundo y no digo en Occidente como habitualmente lo hago, porque este fue un fenómeno global. Este ha sido un fenómeno que lo encontramos incluso hoy día, en donde uno puede advertir que la globalización no solo tiene que ver con una integración económica, que es hasta cierto punto discutible en su realidad. Eh, la crisis de los aranceles que hoy día vive el mundo tiene como base este hecho de que no hay tal globalización. Pero el punto no es económico, el punto es sociocultural, y en ese sentido sí hay una conexión, por ejemplo, eh, pensemos en el rockabilly. El rockabilly es un estilo de música, un estilo de vida, una forma de ser y de hacer que surge como una evocación romántica de lo que fueron los años 50, de la música de Eddie Cochran,
de Elvis Presley, por nombrar los más conocidos. No, en los años 80 hay un revival, no sé cómo se dice en español. Hay una vuelta de este estilo, pero es una vuelta que encuentra cultores no solamente en los Estados Unidos, se encuentran en Inglaterra, se encuentran en Hong Kong, se encuentran en Japón. Y si ustedes buscan el circuito del rockabilly, se van a sorprender de lo extendido que está lo extendida que está esta corriente, esta estética. Ese es un ejemplo de cómo se adopta una forma de ser y de hacer que le da sentido a formas de vida de personas que viven en culturas tan distantes, tan aparentemente desconectadas como Bangkok, Tailandia, Japón, en fin, Santiago de Chile. Ahora, el Mass Communication Research, perdón, fue un modelo, fue un estilo de investigación que es heredero del conductismo. Ya me voy a referir a esta corriente psicológica. Básicamente la relación es, tenemos un estímulo, generamos una respuesta. Reconoce la importancia de la repetición como un mecanismo para instalar ideas y para instalar también conductas. Déjenme, antes de seguir, quiero revisar si está produciéndose algo que necesito que se produzca, porque si no, porque si no se produce, lo voy a estar pasando muy, pero muy mal. Creo que se está produciendo. Mil disculpas, pero necesitaba hacerlo. Decía entonces que eh, la agrupación, el grupo de investigación de la Mass Communication Research toma el conductismo como punto de partida. Básicamente tenemos que recordar que el conductismo es una corriente psicológica que se origina, si bien es cierto, las primeras experiencias de condicionamiento se verifican en Rusia, pero es en Estados Unidos donde florece a partir del trabajo de John Watson, personaje que va a ser muy importante en nuestra historia, básicamente en la instrumentalización de la mecánica entre el estímulo y la respuesta, la importancia que entre estímulo y respuesta tiene la repetición del estímulo para generar respuestas recurrentes y de esa manera, supuestamente, instalar ideas y también conductas. Por otra parte, y esto también es significativo, la importancia de la matematización de los procesos comunicativos para cuantificar objetivos y medir impactos. Esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo una campaña publicitaria, por ejemplo, una campaña propagandística, quiero mejorar la imagen de un determinado candidato a la presidencia, bueno, necesito saber cuál es el estado en el que se encuentra la imagen de este candidato o el conocimiento de un producto, de una marca, para saber cuánto debo invertir para mejorar y en qué margen voy a producir esa mejora. El conocimiento del candidato, la fidelidad de la marca, la compra del producto, ustedes pueden imaginar y proyectar lo que quieran. Pero si queremos trabajar de manera seria, necesitamos acudir a los números, no hacerlo de una manera intuitiva, no hacerlo de una manera romántica, digámoslo así. Hay que hacerlo de una manera científica, de una manera matemática, y los números, especialmente la estadística, será una herramienta muy significativa en la medición de estados iniciales de conocimiento, de fidelidad de marca, etcétera, y estados terminales, y por cierto también lo que está ocurriendo en el proceso. De acuerdo del investigador Hovland, la comunicación de masas surge entonces como un proceso por el que un individuo, el comunicador, transmite estímulos de carácter simbólico, estímulos o símbolos, estímulos que son símbolos o símbolos que son estímulos, para modificar la conducta
de otros individuos que son receptores. Entonces tenemos que entre el emisor y el receptor hay estímulos de carácter simbólico que están diseñados para modificar conductas. Eso es básicamente la definición de la comunicación de masas básica, la definición primaria. La Mass Communication Research, este centro de investigación, se va a ocupar del estudio del proceso de la comunicación, de la transmisión, la recepción y de las transformaciones conductuales del circuito que se crea. Y eso hace que tenga una importancia en la profesionalización de los estudios comunicacionales de masas en el siglo XX. Esto ya deja de ser una cuestión de me parece, podríamos creer, no, esto es. Hay encuestas. La encuesta aparece como un recurso fundamental para poder hacer este estudio, para levantar información respecto de lo que he mencionado. ¿Cuál es el nivel de conocimiento de la marca, del producto, del candidato? ¿Cuál es el nivel de fidelidad que tiene el público respecto de la marca, del producto, del candidato? ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo ha variado ese nivel de conocimiento, de fidelidad, de preferencia, de consumo después de implementada la campaña, durante la implementación de la campaña comunicacional, ya sea publicitaria o propagandística? Bien, conceptos relevantes del conductismo. Básicamente lo que tenemos que entender en el conductismo es que la lógica de esta corriente plantea que tenemos estímulos que pueden incidir en individuos generando una respuesta observable. Esa respuesta es la conducta, que puede variar evidentemente dependiendo del ambiente, dependiendo de la naturaleza del estímulo, las características que tenga el sujeto que recibe el estímulo, en fin. Básicamente ese es el esquema primario, el esquema básico del conductismo. Tenemos un emisor, tenemos un receptor, tenemos una acción que se genera de manera intencionada en un sujeto para producir una respuesta que se espera a partir de esa acción. Esto no tiene novedad. Nosotros lo observamos no solamente en la especie humana. Lo observamos en los animales, cuando un perro, por ejemplo, no quiere recibir castigo, tiende a tirarse al suelo, a poner la cabeza a nivel del piso, a levantar el cuarto trasero, ¿no? En una acción que muestra sumisión. Entonces, se supone que esa acción, ese acto, influiría en el amo o en la persona con la que está interactuando para generar una disuasión del castigo o del reto. Nosotros, cuando estamos conversando cuando estamos interactuando con alguien, perdón, y queremos conseguir algo, variamos el tono de voz, variamos lo que decimos. Oye, tú que eres tan buena onda, ¿me podría llevar a la casa? Por ejemplo. Entonces hay una acción, un sujeto está haciendo una acción, está generando está diciendo algo que busca intervenir en una conducta. La persona a lo mejor no consideraba llevarlo a la casa, pero sí, me considera que soy buena onda. Sí, ya, ya, ok, ya, yo te llevo, no te preocupes. No necesitamos estudiar psicología, no necesitamos estudiar conductismo para tener este comportamiento. Es cierto. Pero lo que hizo el conductismo fue observar este fenómeno y ver de qué manera se podía instrumentalizar, de qué manera se le podía sacar mayor y mejor provecho. El origen de todo esto está obviamente en el planteamiento que hizo eh, Pavlov, ¿no? Creo que Iván Pavlov. Pavlov era un
biólogo, un estudioso, etólogo, de la conducta, estudioso de la conducta animal, ruso, que estaba observando, muy freak su estudio, los procesos que hacían que los animales salivaran, o sea, produjeran saliva. Eso, eso le interesaba. Todo un problema para medir, ¿no? Como, imagínense las mangueras y todo eso, a ver cuánto salivaba. Entonces observó que los animales salivaban ante la presencia de un estímulo como un trozo de carne, particularmente los perros, que eran los animales con los que él estaba trabajando. Entonces, estaba viendo, bueno, la distancia, pues, que era más importante, ver el trozo de carne, oler el trozo de carne, y en un determinado momento intervino un sonido, el sonido de una campana. Y ese sonido de la campana, él lo presentó junto con el trozo de carne. Entonces, pana, carne, campana, carne, campana. Al cabo de un tiempo, Pavlov observó que el perro comenzaba a salivar cuando escuchaba el sonido de la campana y no necesariamente cuando veía el trozo de carne. Es decir, el animal, el perro, asoció campana con carne. Su respuesta conductual se hizo indistinta. Para él, a partir de la repetición, ¿no? De la relación estímulo-respuesta, para él bastaba con escuchar el sonido de la campana y ya tenía internalizado que el sonido de la campana coincidía con la presentación del trozo de carne. No necesitaba ver el trozo de carne, no necesitaba oler el trozo de carne. Bastaba con el sonido de la campana para que se produjera la asociación y, no, aquí viene lo importante, la respuesta conductual. Ese es el principio de lo que se conoce como el condicionamiento básico. ¿Qué sucedió? Que ese era un fenómeno que ocurría con los animales. ¿Ocurriría lo mismo con los humanos? Un psicólogo norteamericano llamado John Watson, profesor de la Universidad John Hopkins, decidió investigar esto. Con su joven asistente consiguió a un niño de muy pocos meses llamado Albert, el pequeño Albert. Y al pequeño Albert lo sometió a un experimento. Consistía en lo siguiente. Albert tenía un conejito, un simpático conejito con el que jugaba. Pero cada vez que aparecía el conejito, o que ponía el conejito, corría el conejito, ¿no? En el espacio donde Albert se encontraba, hacía sonar un ruido, una lata, que asustaba a Albert. Al cabo de un tiempo, Albert habría desarrollado aversión por el conejito, porque lo asociaba con el susto que le producía. Esto fue una investigación, esto fue un experimento realizado en los años 20, como les decía, por Watson y su joven y atractiva asistente. Watson entonces probó que el condicionamiento pavloviano, que operaba en animales, también podía producirse en humanos con incidencia, en este caso, en fobias. El detalle está en que el señor Watson y su joven asistente, durante el proceso, al parecer, habrían desarrollado una relación no profesional. Y el señor Watson estaba casado con una señora que tenía un hermano con influencias políticas importantes. Watson fue descubierto
en su engaño marital y fue expulsado de la Universidad ah, John Hopkins, donde él trabajaba, enfrentado a la cesantía, enfrentado a la expulsión de su mundo, del mundo en el que él se había desenvuelto prácticamente toda su vida profesional, se dirigió al mundo de la publicidad y ofreció practicar en ella sus descubrimientos conductuales. Así fue como, desde la investigación universitaria, se estableció una conexión que no era común, esto no era frecuente, esto fue algo absolutamente novedoso y revolucionario en el mundo, que un profesor universitario con una investigación seria, con publicaciones y todo eso, decidiera, ok, necesito ganar plata, necesito sobrevivir, publicidad, aquí estoy, tómame. Y, y de hecho entró a trabajar en una importante empresa publicitaria y generó mucho dinero. Los años, dicho sea de paso, revelaron otras cosas, que el experimento, con el famoso experimento del pequeño Albert, ustedes lo pueden googlear, experimento pequeño Albert, y van a encontrar lo que les conté, pero quizá no encuentren, porque no está muy difundido este hecho y no es una historia conspiranoica, esto es real. Cuando yo estaba estudiando psicología fue una investigación que yo hice en la época en la que no había ChatGPT ni todas esas cosas, y descubrí, por ejemplo, que hay antecedentes de que el pequeño Albert habría sido un niño con hidrocefalia. Esto no hay grupo de control, es un niño que tiene un hándicap. Y lo más terrible es que todo parece indicar que el pequeño Albert nunca recibió un tratamiento que cambiara su aprendizaje. Es decir, habría quedado per sécula con su fobia a los conejos, porque producen ruido. Ya, ese es un detalle de color. Pero bueno, esto fue el punto de partida de este proceso en el que se pensó que en la medida en la que se podían generar inducciones conductuales a través de estímulos, se podían tomar esas inducciones y llevarlas al campo de la comunicación social. Bueno, hay otros aprendizajes conductistas como el conexionismo de Thorndike, donde el aprendizaje se produce por ensayo y error o por selección y conexión. De esta manera, un comportamiento que tiene una respuesta positiva genera una conexión firme en términos de aprendizaje, la ley del refuerzo. Por ejemplo, si nosotros le damos una gratificación a alguien, sé yo, usted eh, compra este producto, mira la tapa y dice vale otro, se lleva otro producto. ¡Wow! Está bien. Esta marca es buena. ¿Por qué? Porque me da premios. Si usted le pone una carita feliz a su estudiante cuando hace bien su trabajo, ese estudiante asocia que las caritas felices son buenas y mientras más caritas felices tenga, mejor se va a sentir. Otro recurso conductista, el principio de contigüidad o el aprendizaje asociativo. Se establece que cuando dos sensaciones ocurren en forma repetida, acaban por asociarse, de manera que cuando solo ocurre una de esas sensaciones, la otra también aparece. ¿Mm? Contigüidad de sensaciones. El condicionamiento operante, por otra parte, es uno en el que el aprendizaje es el proceso a través del cual se fortalece un comportamiento que es seguido de un resultado favorable que sería el refuerzo. Entonces, aquí el premio se vuelve particularmente significativo. Es decir, es importante dejar en claro a la persona que está sometida a esta intervención que si hace A, va a recibir B y ser fiel con esto. Entonces, la persona cuando descubre que haciendo regularmente A obtiene regularmente B, establece una conexión.
y esa conexión se espera que sea un condicionamiento positivo. Por último, que es una de este autor, Albert Bandura, es clave en el desarrollo del pensamiento sistémico y de la conexión de la orientación sistémica con la educación, es el principio de la observación y la imitación. Albert Bandura establece que las personas somos capaces de observar y prácticamente motu propio desarrollar un aprendizaje en la medida en la que eh, estamos observando comportamientos de personas a quienes admiramos, respetamos, personas en las cuales creemos. Entonces, esta idea de aprender o modificar conductas, en definitiva, porque estamos observando a alguien, porque estamos imitando su comportamiento, también fue tomada por la publicidad, por los medios de comunicación social, buscando, por ejemplo, crear personas que tuviesen un atractivo en el público, que tuviesen un arraigo en las personas y hacer que esos individuos dijeran cosas, indujesen comportamientos o conductas, eh, y que a través de su prestigio, a través de su fama, lograsen la incorporación de una conducta a partir de la evocación del comportamiento. Lo hace el famoso, usa tal gel, lo voy a usar, una gomina, voy a usarla yo. Eh, Esta actriz tan guapa, tan seductora, fuma estos cigarrillos. Ok, ella fuma los cigarrillos, también lo voy a hacer. Ahora, esto me parece importante dejarlo planteado. Muchas de las observaciones, de los experimentos psicológicos del conductismo son metodológicamente discutibles, como lo es, por ejemplo, el experimento del pequeño Albert, o son discutibles en sus análisis, en análisis de sus resultados. Por ejemplo, la propuesta de Bandura, de Albert Bandura, se basa en un experimento que él realizó con el llamado muñeco bobo, que es lo que nosotros llamamos el muñeco porfiado. ¿Qué es lo que hizo Bandura? Tomó un grupo de niños y los puso, bueno, dividió un grupo de control, grupo experimental, y al grupo experimental lo puso a observar comportamientos eh, de adultos con el muñeco porfiado, el mono porfiado. Entonces, él observó que los niños repetían el comportamiento agresivo cuando los adultos agarraban el mono porfiado, ¡pum!, y le pegaban para que hiciera el movimiento típico del mono porfiado. Entonces Bandura interpretó que esa acción era una validación del comportamiento agresivo. O sea, los niños supuestamente desarrollaban el comportamiento agresivo, pegándole ellos mismos al mono, no jugando con él como invitado a tomar once y otras cosas que podían ocurrir. Es súper discutible esa interpretación. Básicamente el mono porfiado tiene una lógica. Lo que hacían los adultos también podría interpretarse de otra manera. No estaban enseñando, estaban practicando una acción de agresión. Estaban validando la lógica del juego, pegarle al mono. Entonces, pero bueno, la interpretación de Bandura es la interpretación que la psicología conductista le dio y la que lo ha hecho célebre. Pero nosotros perfectamente podemos discutir eso. No obstante, aun cuando la interpretación sea discutible, los hechos señalan que generaron prácticas que fueron tomadas por los teóricos de la comunicación y llevadas a la instrumentalización de acciones para producir intervención en las conductas. Bien. En este sentido, entonces, aparece el concepto del funcionalismo, una corriente dentro de la psicología que entiende o define como unidad de estudio las funciones. Las funciones, como dice la diapo, son consecuencias observables de la integración regular
que favorecen la adaptación, el ajuste o el mantenimiento de un sistema o un modelo estructural dado, o sea, operan en sistemas, en estructuras. Por ejemplo, que los medios de comunicación transmitan los valores y rasgos culturales de una sociedad constituyen una función, en cuanto esa transmisión contribuye al mantenimiento de esa forma social a través de la configuración de una identidad colectiva. En otras palabras, los elementos sociales de un sistema, por ejemplo, las personas, las instituciones, no solo existen haciendo sus cosas, ¿no? O sea, yo estoy haciendo una clase, eh, no, sino estoy cumpliendo una función. Estoy cumpliendo la función, por ejemplo, de entregarles a ustedes información, visto desde otra perspectiva, entregarles a ustedes una formación universitaria. Estoy cumpliendo una función de guía de aprendizaje, qué sé yo, cualquier cosa. Esas funciones no están establecidas de una manera explícita, son tácitas, son funciones que nosotros cumplimos por el hecho de estar desempeñando una función. Yo estoy haciendo una clase, pero eso implica que se están produciendo distintos hechos a partir de la función que subyace a mi hacer. Y esto implica que también, si existen funciones, también pueden existir disfunciones. Son o serían las consecuencias observables de la interacción regular que perjudican, que imposibilitan o que interrumpen la adaptación, el ajuste o el mantenimiento de un sistema o un modelo estructural. Por ejemplo, los medios de comunicación no solamente nos pueden servir para que nos integremos, para que tengamos una forma de ser y de hacer y de pensar más o menos común. También ellos pueden contribuir al aislamiento de las personas, al a la alienación, como se dijo y se dice, a la interpretación acrítica de los mensajes, que sería un proceso disfuncional. En la medida en la que se producen ciudadanos que no serían participativos, que estarían inconscientes de sus responsabilidades y que dificultarían el equilibrio de la dinámica política democrática. Este es un hecho que aparece en el discurso crítico de los medios hasta el día de hoy. Los medios de comunicación alienan a la masa, le sacan su- sus neuronas, descongelan su pensamiento crítico y lo hacen aceptar, la hacen aceptar a la masa ideas, conductas, principios en forma crítica, como digo, de una forma casi automática, vaciándolas de sentido y volviéndolas una masa inerme ante los designios de los poderosos. El tono de mi voz, supongo, para que las personas perspicaces adviertan que juzgo esto como altamente discutible. Y solamente tenemos la función, la disfunción, tenemos también la afunción. Son consecuencias observables de una interacción regular que no inciden en la adaptación, en el ajuste o mantenimiento del sistema o del modelo estructural. El hecho de que los medios de comunicación contribuyan a transformar los criterios estéticos, que lo hace, puede ser indiferente, por ejemplo, respecto de la vida política. Es decir, un efecto colateral, pero no intencionado. Por ejemplo, los medios están validando hoy día un estilo, un look, una estética y una sensibilidad que está fuertemente vinculada con el comportamiento antisocial. Cuando digo antisocial, estoy refiriéndome a cualquier conducta que vaya contra los lineamientos fundamentales que rigen nuestra participación en la sociedad, nuestra vida social, nuestra manera de actuar en sociedad. Eh, la validación
por ejemplo, del narcotráfico, la validación del consumo de drogas, la validación de la violencia como un mecanismo para intimidar a las personas, la validación del crimen, estoy diciendo, eh, opera como una práctica que están haciendo los medios en general, la televisión, las radios, etcétera. Ahora, de alguna manera, esta transformación en criterios que los vamos a dejar solamente a nivel estético para los beneficios del ejemplo, es una acción que se realiza per se. No tendría en principio un alcance más allá de la gente es lo que consume, es lo que a la gente le gusta escuchar, lo que a la gente gusta oír, listo, eso lo vamos a ofrecer. Fíjense lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Nosotros tenemos una campaña política este año, lamentablemente la vamos a tener más con mayor intensidad en el segundo semestre, entonces no la vamos a poder observar para este curso. Pero sí se puede observar que este fenómeno no es nuevo y lo podríamos ver en campañas anteriores, donde aparecen, o sea, cuestiones que son contradictorias en la forma y en el fondo. Yo recuerdo unas imágenes de un candidato de derecha, Kast, José Antonio Kast, ¿no? Haciendo gestos de rapero y con gorras para el lado. O sea, no entiende el contexto. Mm, No existe. Es afuncional respecto de lo otro. Solamente lo toma como un elemento decorativo, pero no se hace cargo del fondo del problema. Por ahí va la cosa. Bien. Como les decía, también surge la posibilidad de hacer una investigación de los medios y en ese sentido aparecen 5 preguntas que permiten hacer un mapa del proceso que se está produciendo en la comunicación medial. ¿Mm? ¿Quién lo dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué canal lo dice? ¿A quién lo dice? ¿Y con qué efectos lo hace? Este es un modelo que fue desarrollado por un autor apellidado Laswell. Lo vamos a volver a ver más adelante. Bueno, cuando decimos quién lo dice, estamos hablando de quién es el emisor. Y eso nos lleva a preguntarnos quién está en control de los medios. Este es un tema muy polémico. ¿Quién está en control de los medios? Debe ser una pregunta cuya respuesta debe formularse desde un planteamiento absolutamente crítico. Decir los poderosos de siempre hoy día carece absolutamente de sentido. Que los medios no están en manos de los poderosos de siempre, de los Anunnaki, del club. No, no, no. Hoy día los medios están en manos de muchas personas. No estoy diciendo que aquellos, los poderosos, grupos políticos, grupos económicos, el foro de Davos, los Anunnaki, los extraterrestres, no tengan participación en los medios. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no podemos incurrir en la superficialidad, en la frivolidad o en la estupidez de pensar que los medios pertenecen a una sola mano. No es así. Hay muchas manos que tienen control sobre los medios. A veces la misma mano tiene control sobre distintos medios o a veces distintas manos tienen control sobre los mismos medios. Por ejemplo, YouTube hoy día tiene un montón de canales que están en manos de distintas personas. Personas que tienen intereses distintos, motivaciones diferentes. Ustedes, por ejemplo, pueden encontrar canales de divulgación científica, el Robotitus, por ejemplo, o Atraviesa lo desconocido, y tienen canales de conspiración, se ocupan de los mismos temas, ¿no? Entonces, si, qué sé yo, Juan Ramos estaba viendo
asteroide, no me acuerdo cuánto, que está, a unos que decían en el verano, le va a pegar a la Tierra. A comienzos de abril, no, le va a pegar a la Luna. Bueno, eh, Iván Martínez, del canal Gran Misterio, creo que así se llama, va a decir que ese fenómeno celeste es un precursor del apocalipsis, por decir algo. Entonces, tenemos distintas voces, que se ocupan de la misma realidad, pero que le dan un enfoque diferente. Entonces, el emisor, quien está controlando los medios hoy día, es un territorio amplio, diverso, diverso en sus intereses, diverso en sus enfoques, diverso en sus capacidades. Dice que estudios sobre el mensaje, es decir, sobre los contenidos. Y aquí la semiótica medial, es una herramienta muy significativa. El estudio de contenidos generalmente en el siglo XX cayó en manos de los periodistas. Y el problema de dejar en manos de los periodistas el estudio del contenido es que el sesgo del periodista impide la comprensión del fenómeno global o del fenómeno cultural. El periodista tiene más que ver con el dato concreto, en general estoy diciendo. Eh, un estudioso de la comunicación, un estudioso del discurso, por ejemplo, un lingüista, tendría un análisis más, un filólogo, tendría un análisis mucho más fino y mucho más integral de lo que el contenido de un mensaje señala. ¿Por qué canal, por qué medio tecnológico o formal se produce la comunicación? Y esto nos lleva a plantearnos la variedad de medios, los medios tradicionales, los conocidos, prensa, radio, cine, televisión, y los emergentes, que son los canales de YouTube, los canales de TikTok, los canales de Instagram, el reemplazo de las voces que cuentan la importancia que tienen los influencers hoy día, etcétera. ¿A quién? ¿Quiénes son los receptores? ¿Quiénes son la audiencia? ¿Cómo se segmenta la audiencia? Durante mucho tiempo la audiencia se segmentó por criterios socioeconómicos, hoy día se segmenta por grupos de interés. Pueden haber personas que tengan distintos ingresos socioeconómicos, pero que tengan los mismos intereses, en virtud de fenómenos ideológicos, fenómenos sociales. En Europa está todo el mundo vuelto loco con que, ay, tenemos que tener productos amigables con el medio ambiente, bueno, solo en Europa, en otras partes. Entonces, esa preocupación por salvar el medio ambiente afecta a personas que tienen educación universitaria o no. ¿Y con qué efectos? Las respuestas. Que quizás de todas estas preguntas, ¿cuáles son los efectos de los medios? Es la que resulta más difícil de responder. ¿Por qué? Porque el efecto de los medios, establecer qué efecto tienen los medios en el público, cuál es la comunicación que realmente se produce, corresponde a una actividad harto delicada, que significa a veces decir que esta comunicación no está funcionando. Y muchas veces hay que decirlo. Y muchas veces también eso no se dice. Lo voy a dejar ahí. Quizás en la clase presencial lo podamos discutir. Finalmente aparece esta propuesta, este modelo que dice que los medios pueden operar como una aguja hipodérmica. Porque el Mass Communication Research básicamente propone esta metáfora. Los medios son como una aguja que tiene un contenido, que es la comunicación en particular, que se inyecta en la medida en la que esté orientada a un punto de la audiencia, a un grupo particular, y ¡fum! Ahí puede, mediante la comunicación, instalar su mensaje para gatillar, para despertar, para producir una respuesta específica. Hay ejemplos de, de aplicación de agujero hipodérmica.
Podríamos decir, por ejemplo, que toda la década de los años 60, desde el punto de vista de cómo los medios de comunicación, la radio, las revistas, indujeron a la juventud a disfrutar un estilo musical y luego a desarrollar un comportamiento social, fue hecho desde la utilización estratégica de recursos mediales. Por ejemplo, los artistas sacaban un disco, las radios distribuían de manera masiva y continua esa música. No había prácticamente alternativa al rock and roll, no había alternativa al twist. O sea, esa música era la música que la gente escuchaba en todas partes. El cine tomaba a esos artistas, a Elvis primero, a los Beatles después, nombrar algunos, la televisión los llevaba a la pantalla y fum, fum, fum. Los sometía a un, los mostraba y sometía al público a una estimulación constante, a una presencia de ese artista en la radio, en la televisión, en las revistas, los pósters, qué sé yo, las camisetas con su imagen, y se supone que esa inversión que hacían las compañías disqueras aumentaba la preferencia por el producto. Podríamos decir que ahí tenemos un muy buen ejemplo de cómo la aguja hipodérmica se aplicó en la comunicación medial, pero también podemos discutirla, especialmente si pensamos en que los seres humanos somos seres con distintas capacidades, disculpen, con distintos intereses, con distintas disposiciones, con distintos niveles de educación. Somos distintos, afortunadamente. Y eso hace que no reaccionemos de la misma manera, que tengamos distintos niveles de aceptación de lo que nos proponen, que tengamos distintos niveles de pensamiento crítico, disposición de ejercer ese pensamiento crítico y de tener una conducta que sea consistente con ese planteamiento. Bueno, eso es en líneas generales el tema del día de hoy, el tema de la famosa aguja hipodérmica, y estos son los contenidos que ustedes pueden encontrar en el PPT y en los libros que he dejado en el aula virtual. Muchas gracias por asistir a esta clase y nos vemos, espero, en nuestra próxima sesión.